Muy bien, buenos días a todos. Buenas tardes, dependiendo de dónde nos se encuentren. Muy bien, bienvenidos a FX Bootcamp. Antes que nada, les recuerdo que el propósito de FX Bootcamp es educación, no es un servicio de alertas. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero sí proporcionamos análisis técnico y fundamental para ayudarte a planear tus operaciones del día. Les recuerdo a todos que el desempeño de las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros. No operes dinero que no te puedes dar el lujo de perder. Muy bien, bienvenidos, Ricardo de Bolivia, ¿cómo están? Brower, gusto en saludarte otra vez. ¿Qué tal todo va en la República Dominicana? Mortadelo, bienvenido. Muy bien, la sesión de hoy vamos a platicar sobre soporte y resistencia. Vamos a empezar una serie, este es el comienzo de una serie que se va a llamar Análisis Técnico a Detalle. Nos vamos a ir a regresar a lo básico. Okay, vamos a regresar a lo básico para entender un poco de cómo funcionan el análisis técnico en los mercados financieros. Y también con esta serie básica vamos a ir aprendiendo en cómo se ven mis gráficas y cuáles son los indicadores que utilizamos en FX Bootcamp. De acuerdo, entonces vamos a empezar con la serie de hoy, soporte y resistencia. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Uno, ¿qué es soporte y resistencia? Dos, ¿cómo identificar soporte y resistencia en una gráfica? Tres, cambio de roles de soporte y resistencia. Vamos a hablar también sobre las dobles alzas y las dobles bajas. Rangos y tendencia. ¿Okay? Cuando el mercado se encuentra en un rango o en una tendencia alcista o bajista. Y cómo planear operaciones utilizando soporte y resistencia. Las estrategias que vamos a utilizar para poder planear operaciones de alta probabilidad. ¿Ok? Muy bien. Cualquier pregunta, no duden en hacerla en el chat y trataré de contestarla. Muy bien. ¿Qué es soporte y resistencia? Bueno, soporte y resistencia normalmente son los niveles donde el precio probablemente cambie de dirección. ¿Ok? Probablemente. ¿Por qué? Porque una de las estrategias va a ser una estrategia de rompimiento de este soporte o de esta resistencia. Entonces son zonas que han sido importantes en el pasado. ¿Okay? Entonces estas zonas han sido muy importantes en el pasado. Otra de las cuestiones son los niveles psicológicos, por ejemplo, los 0 ceros y los 50, 32, 50 en esta ocasión. Entonces los niveles psicológicos 0 ceros y 50 normalmente la gente que está operando son reconocidos. ¿Okay? Y normalmente el precio va a reaccionar en estos niveles. Hola, tocayo, Javier, ¿cómo estás? Espero que no se escuche demasiado fuerte, ¿verdad? Muy bien, entonces estos, principalmente las resistencias y el soporte son los niveles y zonas importantes que han sido importantes en el pasado. Probablemente en esta zona cambie de dirección y al igual niveles psicológicos son respetados. Ahorita lo vamos a observar en una gráfica. ¿Okay? ¿Cómo identificar soporte y resistencia en una gráfica? Muy bien, aquí podemos ver, esta es una gráfica del euro dólar de 15 minutos. No sé si alguien la reconozca. ¿Alguien reconoce esta gráfica? Esta gráfica es del día de hoy de hace unos minutos. Así es como se ve la gráfica del euro dólar de 15 minutos de hace algunos minutos. ¿La reconocemos? ¿Alguien está operando el euro dólar en este momento? Muy bien. Sí, Javier, me gusta mucho utilizar gráficas en vivo mientras se están moviendo.
Pero en cuestión de esta presentación, me gusta utilizar gráficas recientes. Exactamente, Mortadelo. ¿Ok? Aquí lo vemos. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a identificar soporte y resistencia? Vamos a, por ejemplo, en este caso, mientras el precio toque los niveles varias veces, más de una, podemos ya empezar a dibujar una línea en este caso, de resistencia. ¿Ok? Que resistencia es sinónimo también al techo. ¿Ok? Muchas veces lo han comparado con un edificio, el techo y el piso. ¿Ok? También se encuentra resistencia y soporte con una línea de tendencia uniendo diferentes, en este caso, bajas. ¿Ok? Y así podemos dibujar una línea de tendencia. De hecho, esta línea puede venir desde esta zona. ¿Ok? Entonces, principalmente los niveles de soporte y resistencia son cuando el precio toca por lo menos dos veces. ¿Ok? Por lo menos dos veces puedes así ya dibujar una línea, eh, ya sea de resistencia en este caso o de soporte. Podemos ver aquí también que tenemos una línea de soporte, algo parecido a esta forma. Aquí tenemos una línea de resistencia. ¿Ok? Y en este ejemplo pasa algo muy interesante. En este ejemplo vemos que la vela, el precio se sale de nuestro nivel previo de resistencia, pero aún así el precio cierra por debajo de este nivel, entonces por eso podemos dibujarla de esta forma. Ahora, muchísimas veces a mí me gusta también utilizar lo que le llaman los wicks. ¿Ok? Los wicks son estas pequeñas líneas que salen de la vela, las mechas, ¿ok? En español. Entonces, muchísimas veces yo sí las utilizo para indicar soporte y resistencia. Yo personalmente no tengo digamos, una regla de no utilizarlas o de siempre utilizarlas. Es dependiendo cómo las puedes, digamos que es un instinto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las mechas y las velas? Con la experiencia poco a poco vas a ir tomando este tipo de identificando soporte y resistencia muchísimo más fácilmente. Que lleva algo de tiempo. Muy bien, aquí vemos el análisis que realicé durante la sesión en vivo esta mañana. Esta mañana tuve una sesión en inglés. Y esto fue las líneas de resistencia y de soporte que identificamos. Sí, Arturo, puede ser uniendo las mechas o también puede ser uniendo la combinación de los cierres de la vela con mechas. ¿Ok? Por ejemplo, en este ejemplo que estaba platicando, aquí identifiqué resistencia utilizando algunas mechas y también el cierre de esta vela. Está un poco pequeño esta gráfica, pero eh, no sé si se entiende la idea. Y básicamente no hay una norma, Arturo. No, en lo personal yo no utilizo una norma específica. Que pueden ser las dos situaciones. O solo mechas, o también puedes guiarte con los cierres de las velas. A mí me gusta, casi siempre utilizo las mechas. ¿Ok? Muy bien, entonces esto fue lo que analizamos, identificamos, obviamente, nivel de resistencia en esta zona. ¿Ok? Aquí tuvimos 3 toques y el precio fue rechazado 3 veces. Esto lo vamos a ver ahorita en una de unas láminas más adelante, pero es lo que llamamos doble alza, y en este caso fue una triple alza. Aquí unimos esta línea de tendencia, que el precio está obviamente subiendo. Unimos esas bajas
Y prácticamente encontramos también este nivel de soporte, principalmente por estas dos zonas. Y atrapamos el precio en un pequeño rango. Podemos observar que el precio desde el día de ayer no ha salido de este rango. Sí, Ricardo, perfectamente también es muy posible hacer todo eso. Fabio, hago un análisis financiero, busco soporte y resistencia en todos los gráficos. Y mi día empieza con una gráfica diaria, después me muevo a una gráfica de 4 horas, después a una gráfica de 1 hora y normalmente entro en operaciones en una gráfica de 15 minutos. Esta sigue siendo una gráfica de 15 minutos. Y cabe aclarar y mencionar algo, Fabio. Soporte y resistencia es solamente un instrumento más para identificar la acción del precio. ¿Ok? En FX Bootcamp utilizamos una combinación de varios indicadores. Y esta es la primera presentación del más importante, que yo creo es la primera presentación, y por eso me voy a concentrar en soporte y resistencia, porque creo que identificando soporte y resistencia puedes tener una idea muy clara de qué es lo que está pasando. Pero en FX Bootcamp utilizamos una combinación, utilizamos estudios Fibonacci, utilizamos pivotes, ¿okay? Y utilizamos estocásticos y algunos indicadores más para crear planes de alta probabilidad de éxito. ¿Okay? Estamos en un negocio de probabilidades, ¿verdad, Fabio? Entonces, este fue el pequeño análisis que hicimos hace algunas horas en la mañana. Empezamos, mi sesión en inglés es a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. ¿Ok? Y teníamos el precio atrapado en esta zona. Y una de las zonas que ahorita vamos a platicar cómo crear planes con soporte y resistencia. Una de nuestras zonas para entrar con una operación a la alza fue esta zona de 1.3200, tocando nuestra línea de tendencia y al igual que tocando esta línea de soporte. ¿Ok? Cambio de roles de soporte y resistencia. ¿Qué quiere decir cambio de roles? ¿Alguien está familiarizado con cambio de roles? Esta zona, por ejemplo, fue resistencia. ¿Okay? Es muy interesante el cambio de roles, Gastón, Javier. Por ejemplo, aquí tenemos este nivel que habíamos identificado como resistencia. Varias veces tuvimos un toque y el precio no había podido pasar. ¿Okay? Entonces tenemos esta línea. Jorge, así es. El cambio de roles significa que esta resistencia en un futuro, cuando se rompa, se convierte en soporte. Ese es el cambio de roles. Entonces, básicamente, teníamos esta línea de resistencia, el precio no había podido romperla hasta que la logró romper. Okay, aquí el precio fue rechazado en esta línea de tendencia número 55, es esa línea azul. ¿Y qué pasa? Que esta línea ahora actúa como soporte en esta zona y en esta zona. ¿Y qué pasa cuando el precio llega a un soporte? Bueno, el soporte ahora actúa como un nivel que no se puede romper y tenemos un movimiento hacia la alza. Javier, los promedios móviles, yo las llamo líneas promedio o promedios móviles que estás observando en esta gráfica. La línea verde es el número 200,
La línea azul es la 55. La línea roja es la 21. Y es un poco difícil observar en esta gráfica, lo podemos observar ahora que me acerque un poco más, pero tengo una línea café que es la línea 5 y también tengo una línea negra que es la línea promedio número 8 y esta es la única que es simple. Todas las demás son exponenciales. ¿Ok? Entonces vemos que esta línea que había actuado como resistencia cambia de roles y ahora se convierte en soporte en esta zona. ¿Ok? Podemos observarlo también en esta otra línea. Tuvimos soporte, perdón, resistencia. ¿Ok? Es un techo, el precio es rechazado. Y en un futuro se rompe y ahora esta actúa como piso o como soporte. Ahora, ¿qué pasa si logramos romper esta zona de resistencia? Una posible entrada es exactamente previa resistencia se vuelve soporte. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir cambio de roles. Tu resistencia cambia de roles y se convierte en soporte cuando ésta se ha roto. Y lo mismo pasa con el soporte. Cuando el soporte se rompe, cambia de roles y se convierte en resistencia. Y esos son muy buenos momentos para entradas. Ahora, aquí acercándome un poco más a esta misma gráfica, podemos observar doble alzas y doble bajas. ¿Okay? Aquí puedes observar más a detalle las líneas promedio, la 5 y la 8 que estaba platicando. ¿Qué quiere decir doble alzas? Doble alzas es cuando una línea de resistencia es demasiado fuerte y vuelve a ser tocada y el precio vuelve a ser rechazado. Así es, Gastón. El rompimiento confirma tendencia, pero también la tendencia ya la habíamos identificado desde antes, con estas alzas más, estas bajas, perdón, más altas. Eso fue principalmente lo que nos confirmó la tendencia, muchísimas horas antes. ¿Okay? Y estoy hablando exactamente de estas alzas, perdón, estas bajas más altas que las pasadas. Eso es lo que te confirma la tendencia. ¿Okay? Entonces, pueden ser buenas oportunidades de venta en este caso, especialmente si alguien estaba operando en este tiempo. Aquí el precio había sido ya rechazado previamente 2 veces. Aquí era muy probable que el precio volviera a ser rechazado porque no se ha roto esa línea de resistencia. Entonces, eso es lo que llamamos doble alzas. La doble baja, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una zona de soporte en el pasado. Voy a volver a dibujar esto. Tenemos aquí una línea de soporte. Y el precio vuelve a tocarla. Sí, Arturo, exactamente. Las líneas promedio, las medias móviles, también actúan como soporte y resistencia dinámicas. ¿Por qué son dinámicas? Porque constantemente están cambiando. Entonces, una de las situaciones muy interesantes, por ejemplo, en este ejemplo, es que en el mismo lugar teníamos ya una línea de soporte, teníamos
la línea promedio número 200, ¿ok? La línea de soporte, un indicador, la línea promedio 2, entonces, y también un toque de esta línea de tendencia. Ese puede ser tu número 3. ¿Y qué es lo que está pasando? Principalmente incrementan tus posibilidades de éxito. ¿Ok, Arturo? Cuando empiezas a empalmar varias cosas, es cuando más probabilidades vas a tener de que tu operación funcione. Y básicamente en eso nos concentramos en FX Bootcamp. Empalmamos varias cosas para incrementar nuestras probabilidades. ¿Okay? En la clase de hoy sucedió algo muy similar. El precio regresa a la línea promedio 200, que obviamente ha estado en control en el pasado. También teníamos el nivel psicológico 1.3200, que los niveles psicológicos son respetados, muchísima gente los ve. Teníamos otro toque de nuestra línea de tendencia hacia la alza. Y estábamos en soporte, obviamente, porque llevamos 2 días en el precio no ha salido de este rango. Entonces, la probabilidad nos decía que el precio no va a salir de este rango y es muy probable que continúe y vuelva a tocar esta zona de 1.3290. ¿Y qué es la probabilidad en esta zona? Que el precio vuelva a caer hasta que en algún momento salgamos de este rango, ya sea a la baja o a la alza. Y ahorita vamos a platicar sobre la estrategia de cómo operar este tipo de, de indicadores. ¿Alguna pregunta? Entonces, sin duda llevamos en este rango ya 2 días. Entonces, las probabilidades obviamente eran mucho más altas hacia la alza. Vemos que actualmente parece ser que el precio está en la zona de 1.3250, ¿ok? Y llegamos hasta la zona de 1.3270. Estamos haciendo esto en este momento. ¿Cuál va a ser nuestra meta? La resistencia. Rudy, hay veces que observamos patrones de velas, pero muchas veces yo me concentro mucho más en la acción del precio. Y la acción del precio va a ser el tema de nuestro siguiente seminario educativo. ¿Okay? Y la acción del precio es donde principalmente lo utilizo muchísimo para poder ingresar mis operaciones. Por ejemplo, en este caso, no voy a ir a mucho detalle, pero la acción del precio aquí lo podemos observar que esta zona se rompe, la última alza, y aquí puedes estar esperando una baja más alta que la pasada, y aquí puede ser tu entrada hacia la alza, y esta también puede ser un estudio de Fibonacci. Okay, pero ese va a ser un tema para el siguiente seminario educativo. ¿Alguna pregunta sobre doble alzas y doble bajas? Muy bien, rangos y tendencia. Bueno, ¿cómo operamos un rango? Joda, no estoy muy familiarizado con el término de chartismo, pero suena que puede ser. Que la acción del precio principalmente es el comportamiento del precio.
Rangos. Este es un rango. Y en los rangos vas a comprar en soporte y vas a vender en resistencia. Entonces, esta va a ser esta es tu zona de compra. Y esta es tu zona de venta. ¿Okay? Una de las cuestiones que me gusta mucho concentrarme es que trato de mantener las cosas muy simples. Podemos hacer este análisis técnico demasiado complicado, pero me gusta mantener las cosas lo más simple posibles. Así es como operamos rangos. Así de fácil. Comprar en soporte y vender en resistencia. ¿Ok? Exactamente. Y la tendencia, aquí tenemos una tendencia alcista. ¿Ok? La podemos observar con esta línea de tendencia. Y una de las estrategias es, en una operación alcista, puedes obviamente comprar en este nivel, en cualquier zona, mientras toque nuestra línea de tendencia. Y también cuando el precio está dando una tendencia, tenemos también una estrategia que la vamos a platicar un poquito más adelante. Vamos a ver. Entonces, aquí ya nos pasamos a cómo planear operaciones utilizando soporte y resistencia. Como ya lo platiqué, comprar en soporte y vender en resistencia cuando estás en un rango. También otra opción es comprar en una doble baja y vender en una doble alza, como ya lo vimos. Y ahorita vamos a platicar sobre la estrategia de rompimiento, ¿okay? Que en inglés le llaman la estrategia del breakout. Claro que sí, Arturo. Aquí las podemos ver. Las dobles alzas, aquí tuvimos una doble alza y muchas veces ocurren triple alzas. Una triple alza tienes mayores probabilidades de que sea respetada. ¿Okay? Entonces, básicamente la estrategia es vender en tus doble alza o triple en este caso. Sí, este es el techo. Aquí tenemos una línea, esta es una línea de resistencia o techo. Doble techo. Exactamente, Mortadelo. Doble techo o en este caso triple techo. Sí, ok. Me gusta decir doble alza porque el precio obviamente está tocando las alzas, la alta del día y siguen siendo respetadas. A mí me gusta llamarlas doble alzas, pero es lo mismo que doble techo. Y Arturo, aquí tuvimos un ejemplo de una doble baja o doble piso. Esta zona había sido fuerte soporte y los mercados son tan generosos que nos dan varias oportunidades. En este caso nos dio una tercera oportunidad hace algunas horas. Entonces tuvimos un triple piso. Esa es la estrategia de los dobles techos y los dobles pisos. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, la estrategia de rompimiento.
Este es muy interesante. Aquí vemos que el precio realizó una doble alza o doble techo. Pero ¿qué sucede cuando el precio finalmente logra romper esta zona de resistencia? ¿Qué sucede cuando el precio logra romper esta zona de resistencia? Ya lo platicamos hace algunos minutos. ¿Qué sucede con esta línea de resistencia? Sucede un cambio de roles y ahora se convierte en soporte. Exactamente, Luis. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos operar este tipo de movimientos? ¿Cuál creen que puede ser su entrada? ¿Qué número creen que puede ser su entrada? De hecho, voy a poner otro número exactamente aquí y lo voy a llamar 5. ¿Ok? Así es, Fabio. Una de las operaciones muy conservadoras que puedes realizar es esperarte a que el precio encuentre ahora una zona de resistencia. Vas a esperar a que el precio encuentre resistencia y vas a comprar. No queremos comprar en esta zona, ¿verdad? En ninguna de estas zonas queremos comprar. Porque es como ir al supermercado y comprar caro. Te quieres esperar a que el precio te dé una barata. Y sabemos que cuando existe un rompimiento de resistencia, este ahora se convierte en soporte. Y en esta zona, en el número 3, es donde comprarías. Ups, Ignacio, creo que tienes que apagar tu micrófono. ¿Ok? Entonces, esta es la zona para comprar, el número 3. ¿Qué pasó con el número 5? ¿Alguien compraría en el número 5? Guille, si no hay un retroceso o un pullback y esto continúa hacia la alza, déjalo ir. Va a venir una oportunidad mucho mejor en un futuro. Si pierdes, si no pudiste entrar, va a haber una operación mucho más conservadora en un futuro. Entonces no te preocupes si el precio se va sin ti. Déjalo ir. ¿Ok? Exactamente, Mortadelo. El mercado da muchísimas oportunidades. Y es tan generoso que te da dos oportunidades. Y en este caso, en el número 4 tenemos nuestra segunda oportunidad. Lo mismo pasa si el precio tiene una tendencia a la baja. ¿Ok? En la zona de 1 y 2 el precio encontró soporte. Y tenemos aquí, esperas a que el precio encuentre otra vez soporte y esperas a que te dé ese retroceso y comprar en esta línea de soporte que se convierte ahora en resistencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta estrategia de rompimiento funciona hacia la baja o hacia la alza. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien quiere observar qué está pasando en tiempo real?
En tiempo real, esta es la misma gráfica que vimos en las fotografías de la presentación. Rudy, se trabaja en todas las timeframes, en todos los plazos, ya sea mensual, semanal, diario. Trabaja en todo el análisis técnico que realices funciona para cualquier plazo. ¿Ok? Sí, exacto. Gerard, podemos platicar ahorita un poco sobre falsos rompimientos. Ahora, todos sabemos que los mercados no son perfectos. Entonces, muchas veces vas a tener eh, falsos rompimientos. Ahora, ¿cuál creen que es nuestra meta del día? ¿Dónde vamos a tomar nuestra ganancia? Exactamente, en resistencia. Lo que Gerard está preguntando, muchas veces vas a ver que el precio va a romper esta zona y en este caso en particular nos vamos a topar con el nivel psicológico de 1.3300. ¿Ok? Este nivel puede actuar como resistencia y muchas veces igual hasta tenemos una vela cerrando por arriba de nuestra zona de resistencia, pero también vas a tener ocasiones que el precio va a querer seguir continuando en este rango y va a ser rechazado ahí. Ahora, ¿qué pasa si tú utilizando la estrategia de rompimientos, este va a ser tu nivel de entrada? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve negra la pantalla? Espero que sí le estén viendo bien. No se ve la pantalla. Ups. ¿Qué tal ahora? ¿Se acaba de perder la imagen? Ok, se acaba de perder la imagen. Bueno, ¿ven ahora la presentación? Ok, muy bien. Entonces seguimos y es el mismo ejemplo que estamos viendo en el... es el mismo ejemplo que vamos a ver en el mercado real. Ahora, si el precio se rompe este nivel de resistencia, pero decide seguir bajando, tu entrada va a ser exactamente en la zona 3, ¿verdad? Previa, previa resistencia se vuelve ahora soporte. Aquí vas a tener tu entrada. Ahora, todo va a depender en este tipo de operación de dónde tienes tu límite de pérdida, tu stop loss. ¿Ok? Todo va a estar en la clave de tu stop loss. Y hay muchas veces, Gerard, que las operaciones no funcionan. Y todo va a depender de tu manejo del riesgo. ¿Ok? Que el manejo de riesgo va a ser otro de los seminarios que vamos a platicar y lo vamos a ver más a detalle. Ahorita se nos está acabando el tiempo para este y no tengo el tiempo para hacerlo, pero vamos a concentrar solo un seminario para el manejo del riesgo. Así es, Jaime. Ignacio, tienes que apagar tu micrófono. ¿Ok? Entonces, en este tipo de operaciones, si no funciona la estrategia a tu favor, todo va a estar en cómo estés manejando tus niveles de pérdida. Y así son los mercados financieros. Tenemos que estar preparados para tomar la pérdida. En cualquier negocio tenemos pérdidas y las tienes que aceptar. Entonces, ¿cómo aceptas fácilmente tu pérdida? Teniendo un porcentaje de riesgo controlado.
¿Ok? Y eso lo vamos a ver en otro de los seminarios de entrenamiento sobre el tema específico. Muy bien, estamos ya por terminar. Tenemos 3 minutos más que lo puedo dedicar a preguntas. ¿Ok? Y ahí tienen mi información por si alguien gusta contactarme. Brower, muchas gracias por tu correo, lo recibí. Muchas gracias. Y también estamos actualizando nuestro feed de Twitter. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la estrategia de soporte y resistencia? Gastón, esto se aplica a cualquier tipo de mercado, exactamente. Rudy, por el momento solo estoy haciendo análisis en inglés, pero estamos por abrir nuestra página en español y vamos a empezar a hacer análisis en vivo en español mientras los mercados se están moviendo. ¿Ok? Y lo vamos a estar en unos días, espero que en unas 2, 3 semanas estemos listos. Ahora, si visitas nuestra página, tenemos una sesión, bueno, tenemos un equipo en español que puedes seguir. Nuestra página es algo parecido a un Facebook. ¿Ok? Se las voy a mostrar. ¿Ok? Esta es la página de FX Bootcamp. ¿Ok? Y si ingresas a nuestra página, es un tipo Facebook y es totalmente gratuita. Está negra la pantalla. A ver. Sí, Vicky, gracias. Em, Volví a capturar. Ok, perfecto. Muy bien, si entras, esta es nuestra página, fxbootcamp.com. Rápidamente tengo un minuto. Funciona como un tipo Facebook. Entonces aquí tenemos varios equipos. Bueno, obviamente todo está en inglés, pero si entras a Trading Teams, okay, vas a ver que tenemos un equipo de FX Bootcamp en español. Hasta abajo. Totalmente gratuito. Y aquí es donde podemos poner comentarios de análisis técnico y demás en español. Al igual, si entras a esta zona de Video Training, esta zona exactamente aquí, vas a encontrar algunos videos en español. ¿Ok? Y los van a encontrar exactamente aquí. Tenemos 28 videos ahora en español. Entonces ingresas. Todo esto es totalmente gratuito. ¿Ok? Son varias sesiones que se grabaron. Sesión de Nueva York el día 25 de agosto del 2011. Y muchas de esas te pueden servir para ver cómo trabajamos en FX Bootcamp. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta final? Sí, los esperamos mañana, 13:30. Okay, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.